Suspenden proceso contra Francisco Garduño. Y bueno, viene una serie de sanciones que hay para Francisco Garduño. Ya me dirás si eso es una sanción o cómo calificar pues el fallo que hay contra Francisco Garduño y me imagino que es apelable todavía en ese sentido. ¿Qué decir al respecto, David? Pues mira, creo que justo dabas buena entrada al tema. Es uno de estos personajes que seguimos viendo en el gobierno, que no entendemos por qué sigue en el gobierno. Hoy justo le preguntaban a la presidenta Sheinbaum que desde el mes de diciembre había anunciado que iba a haber este cambio de Garduño fuera del Instituto Nacional de Migración, ¿no? Que salía del Instituto Nacional de Migración. Y ella explicó y dijo, bueno, pues es que es un proceso complicado, los equipos de trabajo, la experiencia, el tema ahora migratorio con Trump es muy complicado, no sé cuál, entonces es un tema de transición. Es decir, no dijo que se va a quedar, ya lo había señalado que era un cambio, que iba a salir del gabinete. Y bueno, pues hoy hizo a pregunta expresa justo lo que ella señaló es eso, ¿no? Que estaba simplemente en un proceso de transición y que tendría que salir del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, sigue en el Instituto Nacional de Migración y eso le ha permitido, y ahí yo creo que entra una parte interesante del análisis, seguir el proceso que se abrió en su momento por parte de la Fiscalía General de la República. Recordemos que aquí hemos señalado en múltiples ocasiones que la FGR no se mueve mucho, o muy poco más bien. Y uno de los temas que agarró la Fiscalía General de la República y que tuvo a bien, digamos, integrar fue justo el proceso relacionado con la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Recordemos que ese, digamos, el accidente o el incidente, ¿no? Fue originado por dos personas, dos de las personas que estaban como migrantes detenidos en este centro de detención, que incendiaron o prendieron fuego a unos colchones para llamar la atención por alimentos, por el tiempo que llevaban ahí en la estancia. No hubo la reacción por parte del Instituto Nacional de Migración, del personal y murieron las personas tanto asfixiadas como o quemadas al interior de las instalaciones, ¿no? Esto se inicia un procedimiento, digamos, se inicia un proceso legal en contra del entonces director del Instituto Nacional de Migración, justo pues por digamos, por no tener sobre todo el tema del cumplimiento de la revisión de las estaciones migratorias que cumplieran con condiciones de protección civil, que cumplieran con respeto a los derechos humanos y que garantizaran, digamos, más bien que previnieran la posibilidad de que ocurriera algún accidente o algún incendio o alguna otra eventualidad. Es decir, la obligación del titular del Instituto Nacional de Migración se centraba sobre todo en la verificación de las condiciones de las instalaciones migratorias. Es decir, a él no se le imputó directamente el asesinato ni la muerte directa de los 40 migrantes. Lo que se hace una imputación es sobre el ejercicio indebido del cargo, es decir, no cumplió con las obligaciones que estaban conferidas en el cargo. Cuando aquí en su momento hicimos la revisión en 2023 de este caso, justo señalábamos que dentro de sus obligaciones estaba la supervisión, la revisión de las condiciones de las estaciones migratorias. En este caso en concreto, lo que se le señaló por parte de la FGR es que no cumplió con esta obligación o no cumplió con estas obligaciones específicamente en el caso de Ciudad Juárez. Digamos, solo como contexto. 40 personas pierden la vida, 27 más resultan con lesiones, algunas otras personas tuvieron lesiones también, digamos, afectación psicológica, no lesiones físicas ni perdieron la vida. Y esto derivó en que se abriera un proceso desde el 2023 en contra, ahora sí decimos, de Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué es lo que se hace en este proceso? Es un proceso penal que se sigue en su contra. Él en diferentes momentos estuvo buscando llegar a un acuerdo, llegar a una solución. Y aquí va, y con esto cierro el primer punto para dar la pelota a Federico, y creo que es importante atenderlo. Cuando él va en el proceso, digamos, en parte de ese proceso penal, se abre paralelamente un proceso de reparación del daño a las víctimas por parte del Instituto Nacional de Migración. Es decir, la institución como tal abre un proceso, un procedimiento más bien para reparar el daño a las víctimas. A 39 de las familias se les reparó el daño y solo una de ellas no quiso aceptar. Bueno, ahí hay
una diferencia. Algunas notas dicen que es una víctima y otras notas en medios dicen que son dos víctimas, las que no aceptaron la reparación del daño por parte del Instituto Nacional de Migración. ¿Y a qué voy? Esa parte interesante. La responsabilidad en términos económicos para la reparación del daño la asume el Instituto Nacional de Migración. Es decir, quien paga por tratarse del director del Instituto Nacional de Migración, quien asume el cargo económico es el propio instituto. De ahí creo que entra una interpretación de por qué no se ha hecho el cambio de esta persona en el Instituto Nacional de Migración, porque siendo titular del Instituto Nacional de Migración, entiendo yo, y ahora vamos a entrar a cuáles fueron las condiciones que se le pusieron en el proceso, en esta parte del proceso, que quien asume los costos del pago y de la reparación sigue siendo el Instituto Nacional de Migración porque él sigue siendo el director del Instituto Nacional de Migración. Una vez que él deje el cargo del Instituto Nacional de Migración, entonces las condiciones se le fijan a él como persona, como Francisco Garduño, no como director. Y entonces quien tendría que asegurar y garantizar las condiciones del pago de la reparación del daño sería Francisco Garduño como persona, no Francisco Garduño como director del Instituto Nacional de Migración. No sé si me siguen, pero esto es muy interesante, insisto, porque pese a lo que está sobre él, al procedimiento penal, al cambio que ya hizo la doctora Sheinbaum, el anuncio, no se ha dado, insisto, esta transición, creo, en buena medida, porque esta es una consideración de carácter económico, perdón, que pues en el gobierno no quieren trasladar directamente al señor Garduño, ¿no? Y no como director del Instituto Nacional de Migración. Ahorita entramos, insisto, a cuáles fueron las condiciones que se le fijaron en este proceso, la suspensión en el proceso, pero me parece importante esto como nota, insisto, incluso hoy referenciada por la propia doctora Sheinbaum en la mañanera. Ya, gracias, gracias, mi querido David, y gracias siempre también por estas introducciones o contextualizaciones que luego haces de algunos de los casos que luego estamos presentando acá. Mi querido Federico, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Dice que el castigo o el juez le está imponiendo condiciones a Francisco Garduño, eh, que es una, disculparse públicamente por el incendio, pagar indemnizaciones a la totalidad de las víctimas, asistir a talleres de derechos humanos y acreditar que ejerce sus funciones de verificar las estancias migratorias en cuanto a medidas de seguridad y protección civil. Eh, David ahorita colocó ahí varios elementos que me salen más preguntas. Este, pero qué decir, ¿cuál es tu valoración de esta, no sé, sentencia? Y dice, colocaba, hoy que estábamos haciendo el cartel, decíamos, ¿hay impunidad o no hay impunidad porque se le está aplicando un castigo? ¿Qué decía al respecto ahí, Federico? Eh, bueno, yo voy a hacer un comentario muy general y la pelota va a regresar a David, que es nuestro experto en materia penal. Pero, a ver, el Código Nacional de Procedimientos Penales, uno de los objetivos originales que tenía era reducir la carga de los juzgados penales. No han tenido mucho éxito en lo general, pero lo interesante es que esa era la intención. Y una de las maneras en que tenían de reducirle la carga a los jueces era abrir posibilidades para que los responsables de los delitos y las víctimas llegaran a un acuerdo que permitía la reparación del daño. Y todas estas maneras de resolver el problema penal pasan, es una cosa que nunca dice con claridad el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero yo siempre he insistido, pasan por el reconocimiento del imputado, es decir, de la persona acusada, de que cometió una falta y que esa falta es un delito. Entonces, fíjate, ¿qué es esto de la suspensión condicional del proceso?
es una solución alterna. Y hay dos formas de solución alternas. El artículo 184 del Código dice que es el acuerdo reparatorio, que es lo que les estoy comentando, que se repare el daño causado. Y la otra es la suspensión condicional del proceso. Lo cual significa que Francisco Garduño está reconociendo que fue responsable de los delitos que le habían imputado. Es una cosa bien importante. Tú preguntabas, ¿es una sentencia? Es el equivalente de una sentencia. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público estaba acusando a Francisco Garduño. En principio, su defensa fue: soy inocente, a mí no me tocaba hacer eso. Pero es Garduño quien promueve que lleguemos a esta solución alterna, suspensión condicional del proceso. Pero para poder activarla, él tiene que reconocer que sí es responsable. Por eso es que se le impone la disculpa y se le impone el pago de las indemnizaciones, que es la reparación del daño. Ahora, hay una cosa que a mí no me queda clara, y aquí yo pasaría la cuestión a David, que es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando habla de la suspensión condicional del proceso, dice que se puede decretar por un tiempo. Si mal no me acuerdo, son 2 o 3 años, y luego se puede ampliar el tiempo, lo cual nos llevaría a 5 o 6 años. Pero entonces significa que no es una solución alterna, sino que es una solución alterna temporal, que después va a permitir que se vuelva a abrir el juicio en contra de Garduño, y entonces sí lo puedan declarar culpable, no porque él lo reconozca, que ese es el caso ahorita, sino porque lo encuentran culpable aunque no lo reconozca. No me queda a mí claro eso, pero una cosa que yo siempre le recuerdo a un amigo mío penalista, Sergio Soto, es que todas esas formas alternas de cerrar el procedimiento para liberar el trabajo de los juzgados penales pasan por la aceptación del delito. Y eso es una cosa bien importante cuando tienes a ministerios públicos que acusan con falsedad a muchísimas personas inocentes. Pero ante la perspectiva de entrar a prisión o estar en la prisión preventiva, pues las personas falsamente acusadas se rinden y dicen: yo ya lo que quiero es que se acabe, y por lo tanto vámonos por una solución alterna. Y lo que nunca le explica ni el Código Nacional de Procedimientos Penales ni los abogados a las personas es que están reconociendo que fueron culpables. Y entonces, luego los abogados siempre y las abogadas enredan las cosas y dicen: sí, pero no vas a tener exactamente lo mismo que una ficha de antecedentes penales, o podemos impugnar después si te ponen o no te ponen los antecedentes penales. No, a ver, la parte básica del mecanismo es: estoy suspendiendo o terminando el proceso penal porque tú, que fuiste acusado, aceptaste que eras responsable. Esa es la llave grande para la solución alterna. Pero me queda la duda, porque revisando el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que descubrí es que el asunto, la suspensión condicional del proceso, se puede renovar en tiempo. Yo lo que entendería es que tendría que ser permanente porque es una solución alterna. Pero yo diría hasta ahí. El compañero Garduño está reconociendo que es culpable. No te oímos. No te oímos, Ernesto. Ah, ese Ahí ya. punto, perdón, gracias que había silenciado el micrófono. Ese punto con el que está cerrando Federico, déjame, abro con ese también, David. Garduño acepta. ¿Qué es lo que acepta Garduño? Porque me parece que, digo, si estamos hablando de que 40 migrantes perdieron la vida, pues ¿qué es lo que acepta Garduño? Y una vez que, ahorita que toca también el tema, Federico, de que cuando Garduño salga, pues qué tipo de delito se le puede seguir o abrir o continuar si eso que sucedió, él estando en funciones como un funcionario de gobierno.
cómo funciona ahí esa parte, David? Mira, justo estaba ahorita buscando el delito. Eh, Estoy buscando Bueno, ahorita les paso el delito específico, cuál fue el que se les... en un proceso por... Bueno, estaba revisando cuál era el delito que se le había imputado para poderlo señalar. Justo porque sobre el tema de la responsabilidad que dices, mi querido Ernesto, se vincula con el delito. El delito que nosotros hemos analizado y que en su momento fue el que se le imputó por parte de la Fiscalía General de la República era con un deber general de prevención. Es decir, él como director del Instituto Nacional de Migración tenía un deber general legal, por mandato legal, para verificar que las condiciones de las estaciones migratorias cumplieran con A, B, C. Entre ellos, con el tema de protección civil, el tema de prevención de incendios, el tema de una respuesta, digamos, inmediata en caso de una emergencia, ¿no? Como ocurrió en el caso, de una eventualidad o un temblor, no sé. Hay una obligación genérica por parte que le corresponde la ley al director del Instituto Nacional de Migración. El incumplimiento de esa obligación genérica de prevención, de verificar las condiciones de las estaciones migratorias, es lo que estaría aceptando Garduño. Él estaría aceptando el decir, sí, no cumplí con mi obligación de verificar las condiciones de los centros migratorios en general. No cumplí con mi obligación de ver que ese centro en específico, ese centro migratorio, cumpliera con los estándares en protección civil. Recuerdan, digo, no sé, y como paréntesis, si uno de los argumentos iniciales fue que cuando inició el fuego, el de seguridad no tenía las llaves de las rejas donde estaban los detenidos, las personas migrantes detenidas, y que eso derivó a que el incendio creciera porque no encontraban las llaves o no encontraron las llaves. Ese fue uno de los argumentos, digamos, iniciales, para trasladar una responsabilidad individual subjetiva a una persona, el de las llaves, y no una responsabilidad objetiva a una institución, como en este caso es el Instituto Nacional de Migración. De ahí deriva que la responsabilidad se le imputa a él en su calidad de director del Instituto Nacional de Migración. Otra vez, no se deriva, es un delito relacionado con sus funciones públicas, no es un delito que sea directamente a la persona, al actor, sino a quien está en el cargo. En este caso no es, por ejemplo, en el caso de robo, en el caso de robo es a la persona que se apodera de los bienes de otra persona sin su permiso, sin su consentimiento, por medio de la violencia o no, ese es un robo, ¿no? La persona que se apodera de algo ajeno. Por ejemplo, en el caso de tipos penales específicos para servidoras y servidores públicos, peculado, por ejemplo, no es solo el desvío de recursos, sino que tú tengas a tu cargo esos recursos en tu función pública y que esos recursos hayan desviado. Entonces, la condición primaria es tu condición de servidor público y ahora sí, la segunda es las obligaciones que te impone la ley. Aquí le imponía unas obligaciones de revisión de las condiciones que ya hemos dicho y por eso se hace la imputación a él en su calidad de director del Instituto Nacional de Migración. Ahora, retomando lo que decía mi querido Federico, fui por mi código para hacer la lectura, ¿no? Ya voy a poner así en modo nerd, ¿no? En modo clase de la mañana. Y dice el artículo 191 que dice Federico sobre la suspensión condicional, leo nada más el fraseo para poderlo de ahí derivar. Dice, la suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, en este caso fue por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, que es uno de los requisitos que tú leíste, Ernesto, ¿no? Un plan sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones a que se refiere este capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse puedan dar lugar a la extinción de la acción penal. Termino con esto. Justo la pregunta que dice Federico. Claro, no te dice que estés aceptando la responsabilidad, pero una presunción desde las y los abogados es, si te imponen una sanción económica, si te imponen una acción pública, si te imponen condiciones, en el caso de Garduño, 18 meses que tiene que cumplir,
sería absurdo decir, yo soy inocente, pero me someto a pagar 140 millones de pesos, que fue lo que se le impuso de sanción económica, 140 millones de pesos a supervisar a hacer una disculpa pública, a supervisar las condiciones migratorias de las estancias, de las estaciones migratorias, pero soy inocente. ¿Sí me explico? De ahí, como dice, tiene razón Federico, no establece que reconozca la responsabilidad específicamente, pero se sobreentiende que al sujetarse a las condiciones, a todas estas condiciones, se entiende, digamos, que está asumiendo la responsabilidad. Y la segunda parte del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el artículo 192, te da los supuestos. ¿En qué supuestos se puede dar esta suspensión condicional a proceso? Insistimos, la suspensión condicional solo es una forma de terminar la persecución ante el juez, digamos, determinar la acción penal del Ministerio Público. Acuérdense que estamos acostumbradas y acostumbrados social y culturalmente a decir, si no hay cárcel, no hay sanción, ¿no? Y era un poco el debate que tú tenías en el teaser en la mañana, ¿no, Ernesto? ¿Es impunidad o no? Digamos, ¿no? Como ponerlo en el teaser Sí, si es sí. impunidad o no, porque no hay cárcel formalmente, ¿no? Sin embargo, hay una sanción, hay un castigo, hay una sanción económica, y sobre este tipo de delitos, algunos delitos, se privilegia más la reparación y la sanción económica que la sanción penal. ¿Por qué? Porque justo uno de los requisitos que establece el 192 para una suspensión condicional es, y lo leo, fracción primera, perdón, que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética, es decir, la media, el promedio, de las penas, de la pena de prisión no exceda de 5 años de prisión. La pena que se establece para el delito en la omisión de sus responsabilidades de Garduño era menor a 5 años. Por lo tanto, ahí lo que el Código Penal prevé, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé es, para tener una sanción en términos de menor de 5 años, hay alternativas de prisión, no de este caso, en términos generales. Si tú tienes una sentencia, Perdón ahí, David, que se me fue esa parte. ¿Es un castigo menor de 5 años? ¿Es a qué tipo de delito se refiere? a prisión, aquí es cualquier delito que te imputen Ajá. cuya penalidad sea menor a 5 años. La media aritmética se saca, es una cosa ya de clase, la media aritmética entre la penalidad menor, la penalidad mayor, entre dos, y se saca una media aritmética. Ajá. Si la penalidad mayor y la penalidad menor y mayor dividida entre dos te saca una media y esa media es menor a 5 años, en cualquier delito, tú puedes entonces presentar una solicitud de suspensión condicional. ¿Por qué? Porque la idea justo es, como dice Federico, adelgazar el proceso penal, digamos, retirarle carga de lo que se tiene en el proceso penal a los jueces y juezas de todos los procesos que hay, pero además privilegiar la reparación del daño por una sanción penal, por una sanción de cárcel. Privilegias la reparación del daño frente a una sanción de cárcel. ¿Por qué? Y aquí abro un paréntesis. Porque en cualquier delito, no este caso en específico de Garduño, en cualquier delito que tú tengas una penalidad o una sentencia menor a 5 años, puedes compurgar esa sentencia en la calle. Mm, Sustitutivos de prisión. No necesitas estar, si es menos de 5 años, puedes cumplir esos 5 años en la calle. Es decir, no entras a prisión. Y entonces aquí se conjuntan varios elementos. Que el delito que se le imputó es menor a 5 años, es decir, que aunque hubiéramos llegado a una sentencia condenatoria de cárcel, Ernesto, la sentencia hubiera sido menor a 5 años. Entonces, como si llegásemos a una sentencia en un año, por ejemplo, llevando el juicio, y hubiéramos llegado a una sentencia de menos de 5 años de cárcel, lo que se privilegia es paga mejor la reparación del daño. Y aquí conecto con mi primera participación, perdón por el abuso del tiempo, es ¿quién va a pagar esos 140 millones de pesos que le imputaron a Garduño? Mi idea o mi interpretación es, los va a pagar el Instituto Nacional de Migración, no los va a pagar Garduño como persona, porque se le llegó a una suspensión condicional el director del Instituto Nacional de Migración. Y entiendo que según la suspensión condicional que se dio a conocer, solo dos de las víctimas no han recibido ese dinero
que se les fijó en 3,5 millones de pesos para cada una de las víctimas como reparación del daño, y solo una víctima con 4 millones y el resto 3,5 millones de pesos. Según lo que vemos en las notas, de esas 40 víctimas mortales, solo dos no habrían recibido el dinero. Por lo tanto, esa obligación se mantiene sobre esas dos. Abrir un fideicomiso, dice, para que esas dos puedan ser reparadas. Y las otras 38 ya se pagó la reparación, pero lo pagó Migración. No A lo ver, pagó Garduño ni lo pagó de su dinero. sí, Lo pagó Migración con dinero y recursos públicos. mm, eso me abre a más puntos ahí. Muchísimas gracias, David. Clarísima tu explicación. Eh, Debo entender, bueno, había hecho la cuenta, si eran 140 millones repartidos en 40 víctimas, estamos hablando de 3,5 millones por víctima. Este es el cálculo que me sale. Y, y entonces, y aquí también le digo, además de lo que quieras añadir, Federico, de lo que acaba de comentar ahorita David, entonces estaría entendiendo que si la sanción a Garduño eh, es disculparse públicamente, en realidad quien se va a disculpar es el Instituto Nacional de Migración, no Francisco Garduño, hasta donde estoy entendiendo, ¿no? Eh, Eso para separar el castigo a Garduño y al Instituto Nacional de Migración, ¿no? Pagar indemnizaciones en la totalidad lo paga el INM. La disculpa pública pues, es el Instituto Nacional de Migración. Asistir a talleres de derechos humanos, en dado caso, ese sería su castigo en términos más personales. Y acreditar que ejerce sus funciones de verificar las estancias, pues evidentemente después de lo que pasó, pues ahora claro que lo está haciendo, ¿no? ¿Qué decir sobre este fallo? Me gustaría escuchar, o esta sanción que hay, me gustaría escuchar tu punto de vista. ¿Te parece justa, correcta? Entiendo que una es la parte legal y otra es la apreciación que uno puede tener como mexicana o mexicano con un caso como es de esta naturaleza, Federico. A ver, empiezo con una hipótesis política que planteó David en su primera intervención y que va más o menos así. Una razón por la cual Garduño sigue ahí es porque Francisco Garduño, la persona individual, no tiene 140 millones de pesos para poder hacer las reparaciones. Por lo tanto, En necesitamos... una, en una de esas sí los tiene. No, no sabemos. Ajá. Y en una de esas tú también podrías tenerlo, o yo podría tenerlo. Aquí detrás de este libro puedo tener 200 millones de pesos guardados. Sí, pero ustedes no son No, funcionarios. no, pero podría ser. Tú no sabes en qué podría estar metido yo. No me parece que sea muy Federico, razonable. no digas esas cosas porque te queremos de ministro. Te vas No, a dejar una mala lo impresión. estoy, no, lo estoy diciendo precisamente por eso, porque no podemos hacer comentarios ligeros como el que hizo David. No, Entonces, si los vamos a hacer respecto de cualquier persona, tenemos que hacerlos también respecto de nosotros. Mi punto es que es ridículo y no nos lleva a nada, que eso es lo feo del comentario. A ver, no, fíjate cómo nos escapamos los tres ahorita de un debate que es realmente importante. El individuo, el ser humano, la mujer, el hombre que están al frente de una institución pública son responsables en cuanto que personas físicas de las cosas que están haciendo o son responsables en cuanto que funcionarios. Ese es el punto que David nos planteó. Nos lo dijo en Juridiquiñol. Si es persona física, tiene una responsabilidad subjetiva, o sea, ese sujeto o sujeta. Y si es como funcionario, es la institución, es una responsabilidad objetiva. Ojo, porque las instituciones son más objetivas que los seres humanos, ¿verdad? Esa es la idea detrás del lenguaje. Pero ese es el punto fuerte.
No podemos imaginarnos o no podemos saber si Garduño tiene o no tiene el dinero, pero lo que sí sabemos es que el Estado como institución tiene muchísimos más recursos, es más, tiene prácticamente recursos ilimitados porque si no los tiene este año, el siguiente año cobra impuestos y va a tener dinero para hacerlo. ¿Sí? Y entonces la pregunta fuerte, ojo, en materia penal es, ¿cómo le vamos a hacer para proteger mejor los derechos de las víctimas? Y algún comentario en el chat dice, ¿cuánto vale una vida? Una vida es invaluable, sin duda, estamos de acuerdo, pero el asunto es que una vez perdida la vida, la pregunta es, ¿qué es mejor para los deudos de la persona que murió? ¿Nada o una indemnización en metálico? Y tratemos de ser humanos, lo razonable por la desaparición del proyecto de vía, por la desaparición de lo que hubiera podido esa persona aportarle a sus familiares, obviamente tiene que haber una indemnización en metálico. Y no estamos haciendo menos la vida por eso. Hay que ser objetivos. O sea, los seres humanos viven la vida en condiciones materiales y la indemnización lo que pretende es eso. Ahora, si eso es lo que pretende la indemnización, la pregunta es, ¿no deberíamos asegurar esas reparaciones? Y entonces, mi opinión es que la cosa se tiene que ir hacia la responsabilidad objetiva y tiene que ser la institución quien pague. Arriesgarnos a que Francisco Garduño o cualquier otro individuo tenga o no tenga él mismo o ella misma el dinero es poner en riesgo a las víctimas. Entonces, lo razonable, en mi opinión, es que sea una responsabilidad objetiva del Estado. Pero, y ahí viene una bronca. Entonces, ¿por qué empezamos una acusación penal individual en contra de la persona física llamada Francisco Garduño? Como que no tiene sentido, ¿verdad? Y lo que voy a decir ahorita va a encabritar mucho a algunas personas, pero hay que decirlo. Cuando, acuérdense lo que nos dijo David, el delito que se acusó a Garduño es ejercicio indebido del cargo porque dejó de supervisar adecuadamente las instalaciones. Y por lo tanto, de esa no supervisión vino todo lo demás. Y por lo tanto, lo acuso a él de ese delito, de ejercicio indebido. Ok, el asunto es, si Garduño, hagamos la hipótesis al revés, si Garduño hubiera cumplido con su deber, Garduño hubiera cumplido su deber con sus propios recursos personales, o sea, él habría pagado de su bolsillo, de los salarios que le dan, se lo pagan cada quincena y luego cada 15 días él saca un dinero para ir a visitar cada una de las estaciones migratorias y él paga de su dinero la supervisión. Es obvio que no, porque esa persona o cualquier otra fue designada para hacer ese trabajo y para hacer ese trabajo hay un presupuesto que tiene que usar y el presupuesto es público. Pero entonces, otra vez, lo que queda completamente chueco es cómo es posible que entonces hayamos acusado personalmente a el ciudadano Garduño, como individuo. Lo que dijo David, mi punto, es bien importante. La responsabilidad subjetiva dónde acaba y la responsabilidad objetiva en dónde empieza. Y ojo, si al final de cuentas mi argumento es que prácticamente todo es responsabilidad objetiva, pues no necesitábamos dejar a Garduño ahí para que el instituto se haga cargo de la reparación del daño, del pago de todas las indemnizaciones y de mejorar las cosas que no se habían mejorado. Ojo, que aparte, mantener a Garduño tiene un riesgo tremebundo en términos prácticos, porque regreso al Código de Procedimientos Penales. Resulta que esta solución alterna, la suspensión condicional del proceso, puede caerse, puede deshacerse si de repente hay una reincidencia. Entonces, y ahí está, David, eso es una cosa horripilante. Por eso hay plazo, y ya entendí. Por cierto, David sí me explicó, pero no sé si los no abogados y abogadas lo hayan entendido. El plazo es porque le vamos a dar un tiempo al imputado para que cumpla las condiciones de la suspensión condicional. Si las cumple, entonces se reactiva el procedimiento y viendo que había cumplido, que reconoció su responsabilidad y que hizo lo que se le había dicho que tenía que hacer, entonces ahora sí cierro el proceso y ya digo cuál fue la responsabilidad penal, que es
otra vez, si hubiera continuado el juicio, iba a ser más o menos, como dijo David, como son menos de 5 años, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya entendí. Espero que haya entendido también el resto de la audiencia. Pero aquí hay un problemón. El Instituto Nacional de Migración es una burocracia estúpidamente mal organizada desde hace décadas que Garduño y todos los demás que estuvieron antes nunca quisieron reforma. Nunca. Tenemos a Solalinde como testigo de que dijo, hay que cambiar esto y esto, y el otro, Garduño, dijo, no. No lo quisieron cambiar. Pero entonces, ¿qué significa? No es nada más Garduño, es toda la estructura burocrática. En algún momento puede volver a ocurrir una tragedia como la que ocurrió en Ciudad Juárez. Y entonces, ¿qué va a pasar con el procedimiento de Garduño? Suspendido. O va a volver a ocurrir exactamente lo mismo. El señor Garduño no ejerció debidamente su cargo y por lo tanto hubo otra tragedia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a terminar la suspensión? ¿Se fijan cómo está completamente checo? Dejar a Garduño ahí es una mala receta. Si vuelve a ocurrir cualquier tragedia, que aparte, con la ineficiencia, es probable, el Estado mexicano se está arriesgando. Y se está arriesgando a un doble ridículo. Ahora, honestamente no me parece que eso esté a la misma altura que la necesidad de continuidad de la que habló la presidenta Sheinbaum hoy en la mañana cuando le preguntaron este asunto. Yo creo que está todo chueco, que era un mal director o comisionado nacional, perdón, ese es el cargo, y tendría que haber seguido desde el principio. Pero por el otro lado, tengamos cuidado, algunas de las organizaciones de defensa que yo creo que tendríamos que ir a buscar, Ernesto, para preguntarles ellos cómo vieron, perdón, el regreso a lo técnico. Cuando el imputado pide esta suspensión condicional del proceso, a fuerzas tiene que hacerse una audiencia y en la audiencia tienen que estar las víctimas. Y habría que preguntarle a las víctimas y a los abogados de las víctimas qué dijeron y qué argumentaron durante esa audiencia, que es la que nos reportaron en la prensa. Algunas declaraciones han dado, algunas organizaciones que llevan defensa de esas víctimas, diciendo, no, lo que pasa está mal porque Garduño no ha cumplido porque él no ha pagado. Ya dije por qué, ese no es necesariamente un buen argumento. Quien tiene que pagar es el instituto. Siempre. Garduño, el verdadero castigo sería que no tendría que volver a ser este funcionario. Pero, y ahí hay un problema, tú corrígeme, David, no existe pena de inhabilitación en este caso. O sea, el sistema penal no va a permitir inhabilitar a Garduño. Ya, gracias, gracias, Federico. David, no sé si te pasa a ti, ya no solamente como ciudadano, sino también como abogado, pero me parece que muchas personas en el país se nos queda el sabor de la impunidad de un funcionario que incluso hace pocos días lo veíamos declarando, negando responsabilidades sobre ese caso y diciendo que el padre Solalinde era un pollero y cosas así, ¿no? Pollero de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, la prepotencia, la insolencia del personaje y finalmente él no tiene ninguna penalidad, por decirlo de alguna manera, hablando de 40 personas que perdieron la vida y además sigue en el puesto. ¿Qué decir ahí, David? Sí, yo creo, a ver, yo creo un tema con Federico en la parte de las alusiones que hacía. A ver, mi tema era justo, no, yo no estaba descalificando que la reparación del daño la pagara el Instituto Nacional de Migración, sino que no había, así como lo simplificó Ernesto, la única sanción por no haber cumplido con los protocolos, por no haber revisado la actuación, o sea, previamente, por no haber prevenido los hechos, por no haber intervenido en sus obligaciones, como director del Instituto Nacional de Migración, es que tome cursos en materia de derechos humanos. Ok, a esa simplificación es la que nosotros decíamos, sin que necesariamente importe la cárcel o no, eso
en la interpretación, y estoy haciendo una relectura de la relectura de Ernesto, eso significa impunidad, protección. Ahora, cuando nosotros hablamos en la crítica, justo tú decías, hay que conocer la posición de las organizaciones. Busqué ahora la carta pública que se hizo por parte de las organizaciones de derechos humanos que trabajan con el tema de migrantes. Y dice en algunos de sus apartados, aquí antes del recurso de la suspensión condicional, dice por tercera ocasión, Garduño ha solicitado la suspensión condicional con el fin de eludir su responsabilidad penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Denunciaron Ok. colectivos en una carta, no sé qué, la. Exigieron la destitución inmediata de Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración con el fin de, cito, garantizar una investigación imparcial y efectiva sobre los hechos ocurridos el 27 de marzo de 2023, así como asegurar que las víctimas del incendio obtengan verdad y justicia. Y termino. Aquí la misma carta dice, en el pasado el comisionado ha propuesto pagar la diferencia del valor de los daños materiales al inmueble siniestrado, imagínense, sin considerar la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas fallecidas ni a los sobrevivientes para absolverse del delito. Sigue la carta de las organizaciones. A esto se suma que el proceso penal relacionado con el incendio ha estado marcado por diversas irregularidades, como la resolución apresurada de algunas causas penales, la clasificación poco razonable del delito de imputado y la restricción en determinadas etapas judiciales de la participación de la sociedad civil. Termina la carta. Dos elementos que no me parecen menores. Se les finca responsabilidad también a las dos personas que aparecen en el video o que son identificadas en el video como los que inician el incendio de los colchones. A esas dos personas que se les finca responsabilidad, digamos, o se les hace, sí, una de tipo penal, ¿no? Eh, para que enfrenten también en este caso, una responsabilidad penal, se les no se sabe el procedimiento en qué momento están, digamos, desconocemos el procedimiento. Lo que sí es que a Garduño, en esta suspensión condicional, se le impone la condición de que también se le tiene que reparar el daño a esas dos personas. Ellos tienen la doble calidad, digamos, como de víctima y de imputado, porque están siendo imputados por haber iniciado el fuego, pero también son víctimas porque resultaron afectados por el propio fuego que ellos iniciaron. No es que ellos hayan querido incendiarse o asfixiarse, sino que entre que inician el fuego y hay la afectación final, interviene una falta de prevención, de protección, de garantía del Instituto Nacional de Migración. Por eso se les considera víctimas también, porque en ese inter hay una omisión por parte del Instituto Nacional de Migración. Ahora, regresando al punto de la sanción y regresando al punto de análisis. Cuando nosotros estamos hablando de Garduño, el personaje de Garduño, igual, siguen al frente del cargo. Tú mismo decías, Federico, eso creo que no tiene que ver, o sea, la referencia que hizo hoy la doctora Sheinbaum, ¿no? Al decir, bueno, es una etapa de transición, es un tema complejo, eso me parece un argumento absolutamente entendible, digamos, en términos de la logística y de lo que implica, pero la percepción que se da y el mensaje que se manda es que sigue habiendo un halo de protección o de impunidad en torno a Francisco Garduño. Ya déjalo siquiera como director del Instituto Nacional de Migración o no. O sea, a él como persona, como personaje político, esa es una percepción que se sigue sintiendo y que lo vemos en el chat. ¿Por qué no se le finca responsabilidad administrativa? ¿Por qué no se le abren procesos no sé cuál? ¿Por qué no? Bueno, eso es parte de las preguntas que se quedan, digamos, en el tintero. No sabemos, probablemente se haya iniciado un procedimiento de responsabilidad administrativa, no sabemos si hay un procedimiento así, no sabemos si fue sancionado, justo como dice Federico, en la vía administrativa para inhabilitarlo del cargo. No tenemos mayor información y la poca información que tenemos en materia penal ha sido ya cuestionada por las propias organizaciones que trabajan el tema de defensa de derechos humanos de las personas migrantes, de ser un procedimiento poco transparente. Ellos dicen, no dicen amañado, pero utilizan como irregular, ¿no? Estas palabras sobre este tema del proceso. Y finalmente, sobre el tema de la reparación del daño y la posibilidad de que exista oposición por parte de las víctimas.
El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 192, en la fracción segunda, establece, ya leí hace ratito la primera, ahora en la fracción segunda dice que no exista oposición fundada de la víctima y del ofendido, oposición fundada a la suspensión condicional y al plan de reparación del daño. ¿Cuál es la premisa para que exista una oposición fundada que tú puedas deponer en el juicio o estar en el proceso, no en el juicio, pero en audiencia, o que tu representante lleve tu voz y diga que hay una oposición fundada? Es decir, que fundes tu oposición, quiere decir que argumentes o que expliques por qué estás en contra de ese plan de reparación o ese monto de reparación del daño que te están dando. Las personas sobrevivientes fueron regresadas a sus países. Las personas que perdieron la vida, sus cuerpos fueron regresados a sus países. Yo no conozco el dato, no lo tengo a la mano, de si algunas de esas personas tienen familiares en México o que puedan hablar por ellos en el procedimiento. Si no es así, asumo que la Comisión Ejecutiva de Víctimas Federal ha llevado la representación de estas víctimas, ¿no? Por tratarse de un procedimiento federal. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene un sistema, digamos, de asesores jurídicos victimales, quienes representan a las víctimas. Esa es una presunción, no lo conozco en el caso, insisto, partiendo de los hechos que se conocen públicamente. Asumiríamos entonces que la representación de las víctimas la lleva la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien tendría que haberse opuesto fundadamente a esta suspensión condicional, tendría que ser la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esa es, insisto, una presunción. Al haberse concedido la suspensión condicional, asumimos que no hubo una oposición fundada de las víctimas o bien que la oposición fundada no fue lo suficientemente sólida como para evitar llegar a una suspensión condicional. Perdón por tanto, juridiquiñol, dice mi querido Federico, no, pero si no nos perdemos en el tema. Aquí habría entonces que revisar, y con eso concluyo, la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el proceso. Insisto, no se conoce si fueron ellos o no. Me parece, partiendo del mandato legal, que tendrían que haber sido ellas y ellos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la CEAP federal. Habría que revisar cuál es el papel que tuvo, y me acuerdo que tuvo intervención porque las primeras semanas, cuando ocurrieron los hechos, la CEAP abrió una mesa de atención para la repatriación de los cuerpos y para el pago de los gastos funerarios. Entonces, sí tuvo una intervención en la emergencia, digamos, en la urgencia. Ya no sé si en el resto del proceso, pero habría que revisar qué instancia representó los derechos de las víctimas y si esa instancia veló por los derechos de las víctimas, si esa instancia se opuso o no a la suspensión, si esa instancia garantizó o no la reparación del daño en los términos que estaba estableciendo el juez. Y habría que revisar esa otra parte. Recordemos también que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal tampoco se ha caracterizado por ser una institución, digamos, que tenga una perspectiva de atención a las víctimas reales, ¿no? Se alineaba mucho con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se alineaba bastante también con las posiciones oficiales, ¿no? Pese a que la titular pues viene de sociedad civil y de trabajo con temas de feminicidio, pues se convirtió en una institución también alienada, digamos, ¿no? A estos intereses. Eso creo que tendríamos que revisarlo también en la lógica de ver cuál fue el papel institucional de todas las instituciones, valga la redundancia, sobre el caso. Ya, gracias, mi querido David. Federico, ¿con qué cierras? A ver, en este debate hay una cosa que me quedó clarísima. En el viejo régimen, o sea, el PRI clásico, cada vez que ocurría una tragedia de este estilo que era horripilante, una de las cosas automáticas que hacía el viejo régimen era sacar de la jugada al funcionario responsable. Lo mandaban a otra cosa o renunciaba y luego se quedaba calladito. Nunca lo acusaban, la impunidad era la regla, pero lo quitaban. Y una de las cosas que sorprendió, y que eso es de hecho ese es el tema de la mesa, Ernesto, si te fijas bien, es por qué sigue Garduño ahí. Esa es una cosa que cambió en este caso específico y es muy notorio. Ya dije por qué me parece que es un error. Probablemente una de las razones del no cambio es este enredo de cuál es la responsabilidad personal o eso institucional. Y ojo, si esta es la razón por la que dejaron a Garduño,
esto nos demuestra el horror de consecuencias que tiene hacerle caso a los abogados y abogadas, formalistas. O sea, por supuesto que podían haberlo quitado y él hubiera podido seguir el procedimiento exactamente igual. Y de todas maneras, el instituto tendría que haber pagado las reparaciones porque el instituto tiene más dinero, sin duda. Pero hay un agujerote que acabamos de descubrir aquí. Bueno, seguro no lo descubrimos nosotros, alguien más ya debe haberlo visto. Piensen ustedes que nos están escuchando, ¿no les parece absolutamente injusto que para inhabilitar o para destituir de su cargo a un funcionario que por su negligencia, chiquita o grande, pero negligencia, permitió que ocurriera una tragedia como la que ocurrió, tengamos que esperar no a que termine el procedimiento penal, porque eso no se va a discutir en el procedimiento penal, sino que se abra, y no sabemos si se abrió, un procedimiento administrativo en otro lado? ¿No les parece que hay un agujero en el hecho de que el juez penal no pueda ordenar la separación del funcionario que sigue siendo funcionario? Ojo, el argumento de las ONGs en su manifiesto que nos leyó ahorita David es bien claro. O sea, está medio desfasado porque en realidad ese argumento sigue siendo válido ahora, pero era válido desde el principio. O sea, esta persona no puede seguir en el instituto porque va a interrumpir por obvias razones, por su interés personal, incluso de interés legítimo de defenderse, va a hacer difícil la investigación de lo que ocurrió realmente. Eso era cierto desde el principio, sigue siendo cierto ahora. Pero fíjense, estamos discutiendo en la plaza pública, no hay ninguna consecuencia jurídica y los jueces penales no tienen atribuciones para agarrar y decir, a ver, no ha renunciado, no lo han destituido allá los que tienen que hacerlo, pero este señor potencialmente puede hacerle daño a mi proceso penal, por lo tanto, en este momento yo lo separo. Debería existir ese poder. Ahora, ¿por qué no existe? Porque en las negociaciones del nuevo sistema penal acusatorio quedaron muchas cosas raras. Este asunto de que realmente no queda claro que estamos reconociendo la responsabilidad en las soluciones alternas. Hay que decirlo. Ahora, Perdón, perdón, Federico, nada más que interrumpa, ya estamos en el cierre, lo entiendo, pero sobre este tema justo de que no existen, ahí difiero, porque justo Ernesto presentó un caso la semana pasada del caso de la disculpa pública de Guanajuato, en donde hay una, a ver, hay una diferencia, se presenta un amparo en contra de la desaparición, ¿no? De esta persona. No hay una sentencia penal, no hay una responsabilidad penal, no se identifica la responsabilidad penal y la jueza ordena que quien dé el acto de disculpa pública sea la institución como tal. No está establecido en el Código Penal que sea la institución. pero O sea, digo, no, si pero hay el asunto margen. no, es que es el punto, no es penal, es amparo. Y en amparo, el amparo es, ¿cuál es la responsabilidad de la institución? Precisamente por eso, la jueza de amparo sí puede agarrar y decir, yo ya no sé quién fue, pero la institución tiene que pedir una disculpa. Pero el juez Pero, penal también. El juez eh, penal también. El a juez ver, penal puede imponer como parte de las medidas, incluso de la el suspensión. juez O penal sea, no puede condenar a una institución. Ese es no, el problema. pero la suspensión condicional es a Garduño. No, David, es que a eso voy. El problema es que el juez penal debería, por ejemplo, en este tipo de cierre o solución alterna del procedimiento, el juez penal debería poder decir, este funcionario que siguió siendo funcionario durante este asunto, y qué bueno que aceptó su responsabilidad y qué bueno que vamos a hacer la suspensión, solución alterna, pero es obvio que si reconoció que no cumplió con su deber, no puede seguir siendo Pero funcionario. lo puede hacer. No, Lo no, no puede lo hacer puede. el juez penal. No, no lo puede destituir. Dime de dónde. Puede Pues, suspenderlo en el cargo, en no. el acto de la suspensión condicional. Por supuesto que lo puede hacer. Dime en dónde. Acabo de No, no, leer pues no. las cosas que O puede sea, hacer. dentro de la suspensión condicional, en los términos de la suspensión condicional los fija el juez, la jueza. No hay Eh, una regla, no hay un catálogo de qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Hay es abierto a criterio judicial y el criterio judicial puede incluir la separación, decir, como garantía de no repetición, en ujú, virtud de que ok. aceptaste que no cumpliste con tu obligación,
Yo lo que digo es que no puedes estar en el cargo, no puedes estar haciendo tus funciones que ya aceptaste que no hiciste por 18 meses, Me gusta esa en los solución. mismos términos de la suspensión condicional, y eso es separación formal del cargo. Le dice, ya no puedes seguir como director porque tú estás aceptando que no cumpliste con tu responsabilidad, ya lo aceptaste. Ahí Es es una buena juego solución. de la jueza. Pues podría hacerlo, completamente de acuerdo. Ahora, hay un detalle, Ernesto. Creo que tenemos que ir a preguntarle a las organizaciones no gubernamentales que llevaron la defensa. Hay que checar lo que nos dijo David, si la comisión de víctimas llevó o no llevó el asunto. Y la otra cosa, hay una víctima, una o dos, que aparte de víctimas, los procesaron como imputados por haber iniciado supuestamente el incendio. Y la defensa de por lo menos uno de ellos lo llevaba la Defensoría Pública Federal. Habría que ir a preguntarle a la Defensoría Pública Federal, a Taisia Cruz Parcero, qué pasó con esa defensa. Porque ahí hay un doble carácter. Estas personas fueron acusadas, por un lado, pero también son víctimas de la negligencia de Garduño. Entonces deberían haber tenido palabra en este tema que estamos diciendo. Hay que ir a preguntarle a quienes llevaron el caso con más detalle y capaz de que ahí podemos encontrar lo que nos dice David. Sí, la solución que dice David al problema que yo planteé es válida, pero la mala noticia es que es obvio que el juzgado no tomó esa decisión. Garduño sigue siendo el comisionado. Eso está mal. Pues está terrible, pero bueno, pues a mí me parece que es un caso así flagrante de una impunidad terrible y más aún cuando uno ve la postura el que tiene Francisco Garduño en ese sentido y la explicación que hoy dio la presidenta Claudia Sheinbaum, pues me parece que no es suficiente para justificar que sigan manteniendo a este personaje, porque aquí estamos hablando solo del el caso de Ciudad Juárez. Uf, hay una estela terrible de una lista enorme de graves violaciones a derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración, particularmente en la zona fronteriza. En fin, pues Ernesto, es nada un más tema. un detalle, hilando Sí, sobre lo que acabas de decir, porque, a ver, nos queda claro, creo que fue un buen debate de este tema, pero teníamos otros dos. sí, Ya no sí. vamos a poder discutir, pero yo sí quería decir algo. Para Ujú. subrayar la falta que ahorita David nos acaba de demostrar que tuvo el juzgado penal federal en este caso, que debió haber destituido, como dijo David, a Garduño, para subrayar esa falta, ¿cómo ven que hasta en Toluca hay mejores decisiones? Bueno, no fue exactamente en Toluca, pero los juzgados penales de el Estado de México finalmente encontraron culpable al youtuber Fofo Márquez Mm. de feminicidio en grado de tentativa. Y era uno de nuestros temas, pero nada más quiero decir algo. Como es tentativa, no le pueden imponer la pena completa de feminicidio. Pero checando el Código Penal mexiquense, resulta que le puedes imponer un tercio o dos tercios de la Ujú. pena. Y eso es interesante por una razón. Digo, ¿Puedes por, poner qué? ¿Cómo? Un a ver, tercio o dos tercios, a un tercio hasta dos tercios de la pena. o sea, no le puedes poner toda la pena. Ahora, la buena noticia, pero ese es también otro tema, pero es buena noticia ahorita, vamos a dejarlo así, es que la pena de feminicidio en el Estado de México es mínimo 40 años, máximo 70. Ojo, cuando hay un acusado de feminicidio y acepta su responsabilidad y se cierra el procedimiento de manera abreviada, normalmente le ponen la mínima porque aceptó las cosas. Pero 40 años es la vida entera, por donde tú la quieras ver. Pero la mínima es 40. Entonces, si le van a poner un tercio o dos tercios, la mínima, todavía no sabemos cuánto tiempo lo van a condenar a prisión, pero la mínima sería 13 años y la máxima 46. Para todas las personas que nos están escuchando y que se sentían enojadas por la impunidad y la falta de castigo, etcétera, ojo, esa tentativa de feminicidio, porque eso es lo que ya se decidió, hubo un intento de feminicidio, va a ser castigado mínimo con 13 años de prisión y tal vez con 46.
Ese es el rango. No sabemos en qué vaya a terminar, pero, ojo, hasta el Estado de México, que tanto lo hemos criticado en su sistema penal, hace mejor las cosas que el juez federal en Ciudad. Ya, gracias, Federico. David, cierras. Sí, yo nada más, justo este tema colocaba a Federico, lo habíamos puesto como uno de los temas, de los tres temas que según íbamos a tratar en la mesa y ya valió porque nada más nos fuimos con lo de Garduño. Y yo nada más para cerrar este tema de este personaje de Márquez, ¿no? De Fofo Márquez. Está en redes, yo se los colocaba, ¿no? Como estuvo toda la semana prácticamente estuvo en la atención porque hubo varias de las audiencias de juicio. Creo que ahí tiene, sí, un buen punto la Fiscalía del Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México, yo sumaría los dos, justo porque una de la prueba fundamental en el caso fue el video, ¿no? Un video que se hizo público, un video que se hizo viral, el video que se reprodujo en juicio y del cual el propio juez en sus argumentos dijo que había sido fundamental. ¿Por qué es importante? Insisto, nada más porque tiene un mensaje de cero impunidad, tiene un mensaje de protección para las mujeres, pero tiene un mensaje también yo ahí sí es un mensaje simbólico de este tipo de personajes de abuso de poder, que no están ligados a la política, que no están ligados ni siquiera a la economía, social o culturalmente. Habíamos asumido, digamos, estos personajes de abuso de poder o porque eran políticos o ligados a la política o porque eran empresarios o ligados a asuntos empresariales. Y este subgrupo que se genera a partir de las redes sociales, ¿no? Y de la influencia que pueden tener, creo que es un buen mensaje por parte del sistema de justicia, justo en el caso concreto, no están juzgando al personaje de Fofo Márquez, sino la actuación que tuvo, pero también va embebido, va traslapado un mensaje también de cero tolerancia, digamos, para estos tipos de abusos y de excesos que se cometen. Y lo vinculaba yo en la mañana, justo que estaba haciendo el enlace, con otro de los casos de otra youtuber que era Just Stop, que lo platicamos aquí el año pasado. Otra youtuber, porque ni siquiera influencer, ese tema me parece, ese mote me parece bastante rimbombante, ¿no? Una persona que tiene un canal de YouTube ahí que sale con notas, que había expuesto un video de una denuncia de un abuso sexual a una chica. Eso se constituyó como delito. Ella fue detenida, ingresada al penal de Santa Marta, se le reclasifica el delito, pero estuvo varios meses presa y después acaba de concluir el proceso hace un par de semanas, igual con una suspensión condicional, ¿no? Ofreciendo disculpas, pagando una reparación del daño. Pero el punto es, y a donde voy es, creo que en pocos asuntos, en este tipo de asuntos, hoy colocamos justo la dualidad. En el caso de Garduño, vemos un procedimiento raro, un procedimiento con acuerdos que no sabemos si hubo representación de víctimas o no, donde el juez penal le da una palmadita en la espalda, casi, casi, no, pues que lo pague toda la institución y tú vete a tomar cursos, ¿no? Una cosa bastante laxa. Y por el otro lado vemos que sí hay también actuación del Poder Judicial y de las fiscalías, como en este caso donde se logra acreditar, se logra probar que los golpes que propinó este sujeto no eran con la intencionalidad de solo provocar una lesión, sino que pudieron haberle provocado la muerte. Y creo que eso es muy importante también en términos de la consideración que se haga desde la perspectiva de género y para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces, ya no nos dio tiempo de abordarlo a fondo, pero un atache Poder Judicial Federal y Fiscalía General de la República y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal por el caso de Garduño, pero palomita a la Fiscalía de la Ciudad, del Estado de México y al Poder Judicial por el caso de Fofo Márquez. Muy bien, pues gracias, muchas gracias, mis queridos Maxis abogados, David Peña, Federico Anaya. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Seguimos. Abrazos, saludos al auditorio. Gracias.